¿Estamos todos en línea? Creo que sí. Continuamos. Sí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Observen lo que ocurre con esta ecuación. Voy a escribirla nuevamente. Nosotros pudiésemos caracterizar ese coeficiente de reflexión como el B sub 0 menos versus el B sub 0 más igual a gamma igual a la impedancia de carga, es decir, la relación entre la impedancia de carga, la impedancia de la línea versus la impedancia de carga más la impedancia de la línea. Si ese coeficiente de reflexión es cierto y nos permite medir cuán acoplada está la potencia, pues yo efectivamente pudiese encontrar dónde es el voltaje máximo. El voltaje máximo de esa ecuación nosotros lo podríamos encontrar como modelemos el voltaje. El voltaje será igual a B sub 0 más factor de E a la menos J beta Z más gamma veces E a la menos J beta Z. Derivenlo. Si ustedes derivan ese voltaje con respecto a Z, efectivamente van a encontrar que hay dos puntos de inflexión. Primero, el punto de inflexión va a ocurrir en 1 más la magnitud de gamma. Y el segundo punto de inflexión va a encontrarse en 1 menos la magnitud de gamma. ¿Cómo pudiesen observar eso en una figura? Observenlo acá. Si yo tuviese un gamma que sea igual a 0, no me interesa si el punto máximo o el punto mínimo está en algún sitio. Simplemente la acoplé y se convierte en una señal de C. ¿Por qué? Porque es P0. Pero si el valor de gamma es 1, que es el máximo valor que pudiese tener, 1 más gamma me daría 2 positivos. Y 1 menos gamma me daría 0. Si yo tuviese una señal diferencial o un valor diferencial de voltaje, yo entendería que por aquí está mi 0. Y tendría una señal donde ya inmediatamente pudiese identificar tanto el máximo como el mínimo. ¿Qué estoy diciendo? Efectivamente lo que decían ustedes, el voltaje máximo de la señal se encuentra en donde el voltaje B sub 0, que fue el ingreso que yo le di a la señal, se compara con la magnitud positiva de gamma, y el voltaje mínimo va a ser igual a donde el voltaje B sub 0 más se compara con la magnitud de gamma. ¿Lo pueden observar? Aquí está B sub 0 mínimo y aquí está B sub 0 máximo. ¿Lo alcanzan a ver independiente de cuál sea B sub 0 más? ¿Podemos avanzar ahí? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes lo ven, pues efectivamente eso que ustedes acaban de ver, o la relación entre el voltaje máximo, que es importantísimo dentro de cualquier sistema de circuito electrónico, versus el voltaje mínimo, porque me permite ver qué tan oscilante es la onda. ¿Lo observaron? Una onda oscila entre el máximo y el mínimo, independiente de que tenga un valor de offset, de que no lo tenga, etcétera, etcétera. Ese valor de max o de mínimo se conoce como voltage standing wave radio. ¿Bien? ¿Les suena conocido? ¿Lo habían escuchado alguna vez? La verdad, no, profe. No, El profe. BSWR o SWR en algunos es pues el voltaje máximo, que es 1 más la magnitud de gamma dividido sobre 1 menos la magnitud de gamma. Observen lo siguiente. Nuevamente, si la línea está totalmente acoplada, nosotros dijimos que gamma vale 0. Si eso vale 0, el voltage standing wave radio, es decir, qué tanto la onda puede oscilar o cuánto puede reflejarse
es como cuando ustedes intentan, por ejemplo, arrancar un motor, arrancar un capacitor, que se producen esos picos de voltaje, picos de corriente, es precisamente porque se intenta acoplar de una impedancia que es infinita a una impedancia propia de la línea. ¿Lo observan? Explica los fenómenos electromagnéticos de por qué se producen esos picos de voltaje y esos picos de corriente. Cuando ustedes intentan, por ejemplo, conectar su televisor o un electrodoméstico que tenga una potencia considerable a la toma corriente, ustedes han visto que a veces provoca chispa. ¿Lo han visto? Cuando está encendido. Cuando eso ocurre es precisamente porque está intentando acoplarse de una impedancia que es demasiado elevada, que estaba en el infinita, ¿listo? O sea, un circuito abierto, a una impedancia baja, que es la impedancia de carga. Ese cambio abrupto es lo que produce, o lo que nosotros conocemos como el voltage extended wave radio. Es un transitorio, lógicamente, pero después se convierte en un estacionario que me da un valor de qué tan acoplada está la carga, llámese carga, el electrodoméstico, el motor, el circuito de telecomunicaciones, etcétera, a el circuito electrónico o la línea de transmisión. ¿Bien hasta ahí? ¿Cómo vamos en ese tipo de cosas? Si eso es cierto, pues nosotros también pudiésemos dejar ese voltage extending, perdón, ese BSWR de aquí en adelante, o SWR como ustedes lo pueden llamar, lo conozco más como BSWR, pudiesen caracterizarlo en función, ¿cierto?, de sus impedancias. Si ustedes tomasen las impedancias, ustedes perfectamente pudiesen encontrar una relación entre uno o el otro. Pregunta, en función de sus impedancias, ¿cuánto le da ese valor? Señores, ¿cuánto les da el valor de LSWR en función de ZL y Z0? ¿Tenemos algún valor que ustedes incluyen? Les aconsejo, por favor, entonces que ustedes hagan el despeje. ¿Vale? Yo lo voy a entregar. El valor directamente del SWR en función de sus valores, de su ZL. Y se obtendría algo como lo siguiente. A ver. 1 más la magnitud de ZL menos Z0 dividido en ZL más Z0 dividido en 1 menos ZL menos Z0 ZL más Z0. Si ustedes intentan hacer este despeje, van a encontrar lógicamente, ¿listo? O en cualquiera de los dos escenarios, que la magnitud de gamma no es nada más y absolutamente pues, ninguna relación, absolutamente pues nada raro, ¿listo? Que una función que depende de beta. Más adelante, este BSWR o este concepto de despejar la magnitud, que no es tan sencillo, lo vamos a utilizar para algo que se conoce como la carta de Smith. Se empieza a complicar, observen. Si tenemos un gamma, y si tenemos un Z sub L, y si tenemos un Z sub 0, pues cuando nosotros tengamos un circuito de una determinada forma, se va a empezar a complicar cada vez más. Ejemplos. Supongan nosotros que queremos hacer un cortocircuito. Comúnmente, ¿qué ocurre cuando ustedes hacen un cortocircuito en valores de C? Pues que ustedes inmediatamente multiplican la corriente, la vuelven infinita, la corriente se eleva enormemente y revienta el cable. ¿Por qué revienta el cable? Porque el cable no soporta la temperatura a la que trabaja. Pero observen qué ocurre si nosotros hacemos que la longitud de onda sea equiparable a la longitud real. Miren lo que ocurre. Montemos este circuito. Esta es una línea de transmisión cualquiera. Y a la salida le voy a colocar un cortocircuito. Si coloco un cortocircuito, quiere decir que Z sub L vale 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Y aquí tenemos a Z sub 0. Si eso es cierto, ¿cuánto es gamma? El coeficiente de reflexión.
el coeficiente de reflexión inmediatamente me va a decir que eso es z sub L menos z sub 0 dividido entre z sub L más z sub 0. Conclusión, el coeficiente de reflexión me da menos 1. Si eso es cierto, ¿cuál sería el voltaje que yo veo al otro lado? Pues eso sería 1 más, ¿cierto? E sub 0 por 1 más gamma. ¿Esto por qué? Porque Z vale 0. No me he movido de la impedancia de carga. Lo que inmediatamente yo vería es que la señal cambió. Perdón, estoy haciendo algo mal aquí. Voy a borrar. O sea que el voltaje cambió de polaridad. Sí, pero, pero suponiendo que Z es igual a 0, la quiero hacer de forma general. Ah, Un ok. segundo. ¿Vale? De forma general sería B sub 0 más, ¿listo? Multiplicado bien, por E a la menos J beta Z más gamma veces E a la J beta Z. ¿Listo? ¿Cuánto vale gamma? Menos 1. Si gamma vale menos 1, ¿cierto? Aquí se me convierte en menos gamma. ¿Claro? Si este es el, perdón, menos 1. Voy a borrar aquí. Menos 1 por E a la J beta Z. Este valor de acá, ¿a qué onda se les parece? Según la ecuación de Euler, eso es 2 veces el coseno del ángulo. ¿Estamos o no estamos? ¿Cierto? Esto es 2 veces el coseno de beta por Z. Bien, en función de su distancia. No hemos hablado nada del tiempo. Ojo, en función de su distancia. ¿Qué pasa si Z vale 0? Que esto se volvió máximo. ¿Qué pasa si Z vale lambda? ¿Se vuelve mínimo? Miremoslo en una gráfica. Bien. Para no complicarnos tanto. Tenemos una gráfica, miren. En función de su longitud, ojo, estamos analizando qué tanto está cambiando el voltaje en un cable, en una línea de transmisión que tiene una determinada forma geométrica, en función de su longitud. Bien, la ecuación que tenemos es que B sub 0 más, perdón, menos, es igual a B sub 0 más por E a la menos J beta Z menos E a la J beta Z. Si Z es 0, ¿cuánto vale eso? Si Z es 0, ¿cuánto vale esto? 1. ¿Este vale? 1. En realidad es para tener una función sinusoidal, estaba comprendiendo. O sea, nosotros desplazamos, miren lo que hicimos. Convertimos una señal que era coseno en una señal que es seno. Un desfase de 90 grados. Yo conecto una carga aquí que es un cortocircuito. ¿Cuál es el voltaje que veo cuando Z vale 0? 0. Es el comportamiento común de un cortocircuito. Pero miren lo que pasa acá, lo que pasa acá, lo que pasa acá y lo que pasa acá. Cuando yo he avanzado, lambda medios, mírelo, lambda medios, ¿cierto que sí? Aquí avance el lambda medios. Mírelo, de acá a aquí. Y aquí avance el otro lambda medios. Vuelvo a caer en el mismo punto. Conclusión. Lambda medios se convierte en un parámetro fundamental para nosotros. Va a ser el valor referente para poder calcular o poder tener cuál es el valor de la función Z.
¿Listo? Ojo, ese es el circuito del comportamiento, pero no pierdan de vista que este es el circuito. ¿Listo? Para que no pierdan de vista esto. Esta es la impedancia Z sub 0. Aquí tengo la impedancia en cortocircuito. Y el Z se empieza a contar hacia atrás. Mírenlo. Hacia allá está dirigido Z. Aquí está Z al revés, ¿no? O sea, si aquí Z vale lambda medios, el valor. Es decir, que si aquí en esto me da un cortocircuito, paso a paso, si aquí en esto yo miraba que el voltaje que yo adapto es igual a 0, cuando me mueve una distancia lambda medios, también me va a dar que el voltaje vale 0. Pero por aquí en lambda cuartos, el voltaje es el máximo. ¿Cuál es el máximo? El máximo con el que yo alimenté acá. Es decir, que yo con una línea en cortocircuito pudiese tomar un punto, mover la carga de este punto a este punto, colocar una carga intermedia, y en esa carga intermedia yo tendría una alimentación de voltaje máximo. Suena extraño, ¿no? Suena bastante extraño que yo pueda, en función de su distancia, poder calcular el valor. Pero ojo, esto solamente ocurre nuevamente, les repito, cuando lambda se compara con la longitud real de la línea. Es decir, para que lambda se compare a la longitud de la línea, la frecuencia debe crecer. Y como es obvio, para nuestro caso, en telecomunicaciones, la frecuencia debe crecer. ¿Hasta dónde? Pues hay algunas limitantes que nosotros tenemos. Y es que, por ejemplo, nosotros en la vida real compramos cables por metros. ¿Listo? Así que si esto crece hasta 1 metro, nosotros estaríamos hablando de frecuencias cercanas a los 30 megahertz, 300 megahertz. En 300 megahertz tendríamos el valor de 1 metro. ¿Listo? Si ustedes llegan a colocar en una frecuencia de 300 MHz una línea de transmisión de 25 centímetros, la están desplazando de su punto óptimo de operación o del punto para el que fue diseñada. ¿Le puede servir? Claro que sí. De hecho, sirve mucho cuando ustedes quieren cambiar la impedancia. Si ustedes lo que quieren es cambiar la impedancia de acá y quieren moverse aquí veían 73 ohmios, que puede ocurrir con una antena y es inmodificable. Ustedes quieren moverse aquí en donde la impedancia de la carga es de 50 ohmios, pues ustedes lo único que hacen es colocar una línea de transmisión adecuada entre la antena y la fuente e inmediatamente van a haber máxima transferencia de potencia. Hay que saber utilizar las ventajas, ¿no? Si no lo sabemos utilizar, pues vamos a perecer. Segunda aplicación. Si ustedes no saben manejar este tipo de cosas, van a tener muchos problemas. Y orientado a telecomunicaciones, problema significa que subir de 100 megas para nosotros es problemático. Así que recuerden el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, ¿en qué frecuencias, muchachos, trabaja para una señal AM? Recuérdenmelo. ¿No reconocemos una señal AM? Muchachos. Para una señal FM. A ¿Escuchan partir de los radio? 86 megas, ¿Cierto que sí? En radio. En el espectro electromagnético. ¿Han alguna vez montado algo a 86 MHz? ¿Han hecho al menos un modulador que transmita y reciba señales de 86 MHz? no, No. ¿Por qué razón? porque invade el campo, ¿no? Invade la línea de radiofrecuencia que se está generando esa magnitud. Porque cualquier línea de transmisión que ustedes coloquen a esa frecuencia, cualquier cable de conexión, cualquier línea de transmisión, llámese un pedazo de cobre sobre la baquelita que ustedes montan sobre la PCB, va a influir en su circuito eléctrico. De forma electromagnética, es decir, si ustedes lo que quieren transmitir es una señal de corriente eléctrica o una señal de voltaje de un punto al otro y le ponen una línea que sea equiparable lambda con su longitud real, inmediatamente tiene que insertar el circuito dentro de cada uno de los componentes. Ejemplo, supongan lo siguiente. Todos sabemos resolver circuitos eléctricos, ¿cierto? Leyes de Kirchhoff y eso. Hagamos esta cosa. Tienen esta resistencia, tienen esta inductancia.
Bien. Y van a conectarle un cable. ¿Esto qué es? Un motor, por ejemplo. Y conectan un cable. Y después de ese cable conectan el eje de alimentación. Tenemos una línea de impedancia C sub 0. Listo. Y tenemos una línea C sub L. Bien. Si eso es cierto, ¿cuánto me daría el valor de voltaje en el punto 1 y en el punto 2? ¿Listo? Si la frecuencia de operación es 60 Hz. Y las longitudes de conexión son 20 metros en la línea de transmisión. ¿Podría alguien decirme inmediatamente cuál es el resultado si lo que yo conecto aquí es B sub 0 más? Los escucho. Ah, señores, ¿qué dijimos? Que debemos comparar esta longitud, ¿cierto? Con la Una longitud de frecuencia, onda. ¿no? ¿Cuánto es la longitud de onda? Lo acabamos de calcular para 60 Hz. 5.000 kilómetros. ¿Cuál es la longitud que estoy utilizando? 20 metros. Esto es, si lo observan, súper diferente. Lambda es muy grande en comparación con L. ¿Lo observan? Eso queda a entender que esto, o en este caso, el circuito funciona como si yo tuviese esto directamente acoplado a la carga. ¿Lo observan? Es decir, que la relación entre estos dos es la que me dice si esto que acabo de hacer, que es un circuito normal, lo llamamos parámetros, parámetros concentrados o, ¿listo? Si nosotros llegamos a aumentar, denme un segundo, por favor.
Denme 2 minutos, por favor, mientras soluciono aquí un problema. Listo, muchachos. Entonces, denme un segundo, ya les comparto nuevamente. Tengo aquí problemilla. Bueno, entonces, continuamos. Decíamos que para este caso de parámetros concentrados, pues nosotros pudiésemos tener este circuito similar a este, porque despreciamos su longitud en función de su lambda o longitud de onda. Pero supongo que ese mismo circuito lo elevo en potencia y lo que quiero es intentar realizar, no sé, otro tipo de conexiones. Puede ser un aislamiento de un transistor para un amplificador. Y elevo la frecuencia a 3 gigas. Si ustedes elevan la frecuencia a 3 GHz, van a encontrar que la longitud de onda les va a dar 10 centímetros. Calcúlenlo. 0.1 metro, que es 3 por 10 a la 8 dividido en 3 por 10 a la 9. 0.1 metro. Y si nos estamos moviendo 20 metros, pues aquí, pues por coincidencia, 20 metros es múltiplo de 10 centímetros. Así que al parecer va a dar lo mismo. Pero en modelo circuital debe tener en cuenta a la línea de transmisión. Observenlo ahí. Aquí tengo B sub 0 más, aquí tengo B sub 0 menos. Supongan en un segundo ejemplo que ya no es 3 gigas, sino que son 700 megas, 300 megas, ¿no? 500 megahertz. Si ustedes hacen con 500 megahertz, me da un sexto de esto, lo que quiere decir esto, que esto se va a incrementar un poco. Esto ya no me da 1 metro, sino me dan 60 centímetros. Ya no es múltiplo. Y lógico, el valor de voltaje que ustedes colocaron aquí, de B sub 0 más, me va a colocar uno aquí para que sea ligeramente diferente, no va a ser el mismo que van a observar acá, porque aquí va a haber una oscilación de la onda que no la permite llegar en el mismo instante. A Z sub L lo vamos a llamar a este tipo de circuitos cuando la lambda se compara con L como parámetros distribuidos. Bien, hasta ahí el concepto de parámetros concentrados y parámetros distribuidos. ¿Dudas? Profe, o sea que en ese momento cuando llega a los 60 centímetros es que la señal llega desfasada, por eso es que no llegan en el mismo punto. Sí, señor, tal cual. Entonces, lógico, cuando yo ingrese, por ejemplo, una señal aquí AC, pues aquí me llega en fase. Pero si yo envío aquí una señal AC, pues ella entra aquí con un valor puntual de voltaje, pero inmediatamente me va a decir, ojo, el beta que yo envíe aquí, si yo envío aquí en 0 grados, aquí me llega en 20 grados. O menos 20 grados, para mi caso. Pero aún así, aunque ustedes no lo crean y no se han percatado, en 20 metros ya han pasado ¿cuántos periodos? Si es de 60 centímetros, por lo menos han pasado 30 periodos, 33 periodos, ¿lo observan? Y estos 33 periodos multiplicados por el periodo de la onda original, pues me da algo que nosotros conocemos como la latencia física.
Ahí ya hay un desfase de la señal real. Es tan rápido que no lo vemos, pero hay un desfase de la señal real. ¿Lo ven? Lógico, si ustedes empiezan a incrementar las longitudes de las líneas de transmisión, pues eso se vuelve más complicado. Ejemplos de la Profe, vida cuando real. decía 30, ¿se refiere a 30 latencia? ¿Es lo que está teniendo? Oh, Sí, 33 ciclos. Por ejemplo, si nosotros teníamos que un periodo es 1 sobre 500 megas, 33 ciclos se han retrasado. Se han retrasado. Eso para una señal de 500 megas es bastante. ok. Eso es Ahí lo es que que me se define refiere. una comunicación en tiempo real. No sé si conocen la definición de tiempo real. La definición de tiempo real es un valor cuando usted hace una transmisión menor a 10 milisegundos. Si usted se llega a retrasar en la transmisión de la señal más de 10 milisegundos, ya no es en tiempo real. Eso está sucediendo con lo que estamos haciendo ahorita. Cuando yo hago el cambio, hago la escritura en mi tableta, se tarda un tiempo en llegar a sus computadores. Todo ese tiempo que se demora la comunicación inalámbrica, luego la parte alambrada, si sea por fibra óptica, en llegar desde mi casa hasta la estación central de transmisión y luego ir hasta su servidor de internet, bajar nuevamente a su estación de transmisión central, a su estación base y llegar a su casa, tiene una distancia. ¿Lo observan? Aunque no parezca. Está en fibra óptica, sí, la mayoría. Listo, pero entre el tránsito entre su dispositivo electrónico y su router es inalámbrica. Luego, entre su router y el punto de alimentación es fibra óptica. Luego es posible que ustedes estén conectados de manera alambrada por comunicación LAN a su computador. Entonces, ahí es alambrado. ¿Lo observan? En esa distancia alambrada es lo que yo digo que hay un un delay o un lag. Ese delay se puede ver en el siguiente ejemplo. Supongan, yo creo que todos ustedes en su vida han hecho una conexión LAN. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto? Bien, Sí, profe. profe, sí, sí. ¿Cierto que sí? ¿Cuál es la máxima longitud de cable que han utilizado? 10 metros. De RJ45. Se Sí, con el supone que alcanza conector. hasta 10 metros. Depende, Pues, ¿no? Hay algunos que vienen mejor, pero supongamos que pues, por lo general lo que dice el estándar es que alcanza entre más o menos unos 15 metros. Supongan que ustedes hacen esto. Tienen un emisor, van a jugar en línea, con PS1, ¿cierto? Y van a hacer una configuración LAN. Entonces, este es un PS2. Si la longitud de esto para una transmisión, esto, de, no sé, hablemos de un ancho de banda de 10 megahertz sin ruido a 10 megabits mbps. ¿Cuál debería ser la longitud para que esto transmite? Primero, tiene dos parámetros, ¿no? Primero, atenuación, que se calcula en valor de los parámetros R y G. Y tiene una segunda contra y es desfase. ¿Cierto? Que se calcula en función de L y C. ¿De dónde sacaba eso? ¿Se acuerdan la impedancia propia de la línea, que es la raíz cuadrada de R más J omega L dividido en G más J omega C? Bueno, la hice minúscula, pero espero me hayan entendido. Si ustedes hacen eso, supongamos que no tenemos en cuenta la atenuación, que es tal vez el factor más preponderante en la transmisión LAN, ustedes deberían tener un desfase. De hecho, en la transmisión de fibra, de cable coaxial que ustedes observaron, había unas gráficas de desfase que venían aumentando, aumentando, aumentando y de un momento a otro llegaban a cero otra vez, con un salto abrupto. ¿Lo observaron? Sí, Llegaban, señor. subían hasta los 360 grados y saltaban abruptamente. ¿Lo observaron, cierto? Es sí, profe, precisamente sí. porque ustedes vuelven a entrar a la fase. ¿Cuál fase? La fase de la señal. Esto para que lo tengan en cuenta. Ese valor de fase de la señal está caracterizado en función de lambda. Cada lambda a veces se repite, pero cada lambda medios también. Así que el valor más pequeño en el cual nosotros podemos repetir es lambda medios. Nunca olviden este valor. Y de ahí en adelante, pues lógicamente para cada circuito
nosotros podemos resolver que cada lambda medios se repite la señal. O sea, cada lambda medios hay 360 grados. Lo entenderán más adelante con las ecuaciones cuando las empecemos a desglosar. Más o menos. En el estándar, volvemos al ejemplo, les dice que 100 metros. La mayoría de veces por atenuación, aquí envío 0 dB, una potencia específica, y aquí me llevan menos 50 dB. En función de dB, no soy capaz, como receptor, de reconstruir la señal. En función de la atenuación. Pero ojo que no hemos hablado de la fase. ¿Qué ocurre si tenemos una buena atenuación, pero tenemos un desfase? ¿Qué elementos producen desfase en un circuito eléctrico? La impedancia y la capacitancia. Es claro, ¿cierto? ¿Qué producía la impedancia y qué producía la qué producía la inductancia y qué producía la capacitancia en un circuito eléctrico? Unos transitorios, ¿lo recuerdan? Y estos transitorios provocan almacenamiento de energía. Y si hay almacenamiento de energía, el circuito se ve alterado. ¿Alterado hasta cuándo? Hasta cuando yo quite mi fuente de alimentación. SL, este C, tienen una impedancia que va caracterizada como J omega L y una impedancia que va caracterizada como menos J sobre omega C o 1 sobre J omega C. ¿La recuerdan? De los circuitos eléctricos normales. Si ustedes llegan a alterar el valor de C y llegan a alterar el valor de L, pues lógicamente van a alterar el valor del circuito. Pero aún así, si ustedes alteran el valor de Z, pues alteran el valor de los voltajes de entrada y de salida. Así que si ustedes quieren, por ejemplo, enviar una señal digital a una muy alta velocidad, colocan una... No se dan cuenta que están provocando desfases y atenuaciones. Y esas desfases y atenuaciones vuelven locos los circuitos. ¿Cuál es la causa? Es que nosotros analizamos circuitos como parámetros concentrados en lugar de analizarlos como parámetros distribuidos. Ejemplo número 2. ¿Todos han visto cómo se conecta una antena parche? ¿Han visto una antena parche? Yo no. Es como la del NFC en los celulares, profe. Tal cual, ¿se han visto que las antenas de los celulares tienen por debajo una placa metálica y por encima una figura? No importa cuál sea, puede ser un rectángulo, un círculo, una serpiente, lo que ustedes quieran. Esa es una antena parche. Esa antena parche se caracteriza por lo general, una vez la modelan ustedes, su impedancia de acoplo son 73 ohmios. O sea, son 73 ohmios o son 73 ohmios. O hablemos de un tipo, no importa, una antena. Ustedes siempre conectan cualquier equipo a 50 ohmios. La pregunta es, entonces, ¿cómo acoplo 50 ohmios a 73 ohmios? Y la única forma es colocando una línea de transmisión. La línea de transmisión me transforma la impedancia, obsérvelo, me transforma la impedancia. ¿Cuánto la transforma? En la siguiente clase lo vamos a observar. Y esa siguiente clase nos va a dar paso para empezar a resolver ya circuitos reales, encontrar la impedancia en cada punto en función de su longitud y además empezar a introducir algunos parámetros de de carta Smith, que nos va a hacer bastante uso en el tercer corte. Más o menos hasta ahí. Siguiente clase, nosotros tenemos, tenemos la siguiente clase laboratorio, ¿cierto? Sí, pero En la siguiente clase de laboratorio lo que vamos a hacer es un aplicativo, escúchenme bien, que calcule el coeficiente de reflexión, el máximo, el mínimo, en función de la impedancia de entrada, en función de la impedancia propia de la